Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor en Juan capítulo 12, versículo 27 al 34. A ver, algún valiente que me quiera acompañar en la lectura de la palabra de Dios. ¿Alguien o alguna valiente, alguien que se anime? ¿Quién podrá ser? ¿Nadie quiere? ¿No? A ver, Claudio, vení por acá. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27 al 34, 7 versículos en donde dejamos el domingo pasado. Puesto de pie, esto es palabra de Dios, escuchamos con total atención. Ahora mi alma está turbada. ¿Y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Si para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. En ese momento vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud estaba allí y que había oído la voz decía que había sido un trueno, pero todos decían, he hablado un ángel. Y Jesús le dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y cuando ya sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y con eso Jesús daba a entender de qué muerte iba a morir. Pero la gente le respondió, nosotros hemos oído que según la ley, el Cristo permanece para siempre. Entonces, ¿cómo puede decir que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y Jesús le dijo, por un poco más de tiempo la luz está entre ustedes. Mientras tenga luz, camine, para que no lo sorprenda la tiniebla, porque el que anda en tiniebla no sabe por dónde va. Mientras tenga la luz, crea en la luz, para que sea hijo de la luz. Hasta acá nomás. Gracias, Claudio. Gracias por esta porción. Damos gracias al Señor. Lamentablemente no podemos saludar a los hermanos por internet porque a pesar de los ingentes esfuerzos que han hecho nuestros hermanos de miembros del consistorio para que podamos tener internet, seguimos sin internet, lamentablemente. Así que eso va a desafiar a muchos a venir a la iglesia y no quedarse en la casa, pero sabemos que hay muchos que están enfermitos y desearían estar con nosotros. Pero quiero aclarar que no es una cuestión de mala voluntad, sino de algo que excede a lo que es la capacidad administrativa de la congregación, ¿eh? No es desidia ni abandono en lo que es la parte del trabajo, sino que ya es de la empresa que provee, a pesar que la congregación está abonando un paquete empresarial de internet, ¿no? No es que es de casa de familia, y a pesar de eso cuesta que por creo un tema de tendido de redes que son medias viejitas ya, y entonces no anda muy bien la cosa. Bien. Vamos a ver si hemos entendido lo que hemos estado estudiando del Evangelio de Juan. ¿Qué cosa Juan quiere que aprendamos o entendamos al escribir este Evangelio? A ver, alguien que levante la mano y lo pueda decir. ¿Qué quiere Juan que aprendamos del Evangelio? A ver, ¿vale? Muy bien. Jesucristo, esto lo tenemos en este versículo, que Él quiere que de una buena vez por todas entendamos sin lugar a dudas que Jesucristo no es un hombre más, no es una persona iluminada o descolgada que vino en la historia y que apareció como tanto de los otros profetas que se levantaron, como Mahoma, como Buda, como... No. Jesucristo es verdaderamente el unigénito Hijo de Dios y quiere que lo podamos entender.
Por eso, a diferencia, o mejor dicho, mimetizando el evangelio de el resto de los evangelios, gran parte de este evangelio, al igual que los otros, ¿qué cosa toma? ¿De qué habla? ¿De qué es de lo que más habla este evangelio, al igual que los otros evangelios? ¿De los milagros del Señor Jesucristo? No. ¿De qué cosa es lo que más ocupan los evangelios? Muchos de ellos abarcan un tercio del evangelio, otros abarcan una cuarta parte. El evangelio de Juan abarca la mitad. El 50% del evangelio habla de eso. ¿De qué cosa será? De lo que le llamamos nosotros la Semana Santa, ¿sí? O sea, la última semana del ministerio del Señor Jesucristo abarca el 50% del Evangelio de Juan. Eso quiere decir algo importante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que lo más importante del ministerio del Señor Jesucristo no fueron los milagros, no fue que alimentó a multitudes, no fue que levantó a Lázaro entre los muertos, no fue que caminó sobre las aguas. Eso es lo de menos. Lo más importante que escribe Juan, que quiere que podamos entender, es justamente la pasión, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice John Stott en el devocional de la Biblia que hicimos hace unos años atrás. Mateo y Marco abarcan el 33% del Evangelio, abarcan lo que es la Semana Santa, la pasión, crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. El de Lucas abarca el 25%. Pero este evangelio que estamos viendo nosotros abarca el 50% del evangelio, abarca todo lo que es la obra del Señor Jesucristo. De todas las verdades, queridos hermanos, de la fe cristiana, la muerte de Jesucristo, junto con su resurrección, es el evento más precioso, más maravilloso que podamos aprender nosotros los hijos de Dios. Si Él no hubiera muerto, no habría sustitución por el pecado. Viviríamos nosotros todavía siendo eternos deudores de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Si no hubiera sustituto por nuestro pecado, no habría salvación. Y si no habría salvación, habría condenación. Y lo único que nos espera, dice el apóstol Pablo, es una horrenda muerte y un fuego eterno que nunca se apaga. Es decir, que la obra del Señor Jesucristo es tremendamente importante por varias razones. Primero, su muerte dio cumplimiento a más de 70 profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Nunca antes nadie pudo presentarse como aquel que era el anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, insistiendo de que él sería el escogido de Dios. Aquel que se anunciaba ya en Levítico con aquellos sacrificios que eran premonitorios o anunciantes del sacrificio perfecto que sería nuestro Señor Jesucristo. Ya desde aquel tiempo el Señor venía preparando su muerte en la cruz. Segundo, la muerte de Cristo es el tema central del Nuevo Testamento. No hay otro tema que se le dé más énfasis, más rigor, más versículos, más escritura que no sea la obra del Señor Jesucristo. Tercero, la muerte del Señor Jesucristo fue el principal propósito de la encarnación. Es decir, Jesucristo declaró: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, dice Marcos 10:45. El apóstol Juan dijo de Jesucristo: y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Y no hay realidad más maravillosa, hermano, que más allá de todas nuestras miserias, de todas nuestras imperfecciones, de todas nuestras debilidades, de todo aquello que nos separa de la presencia del Señor, no hay nada más maravilloso que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Un solo amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Nada nos puede separar del amor de Dios. No hay gozo más precioso que saber eso, hermano. Nada, ni la muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, dice el apóstol Pablo, nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque tanto, pero tanto te amó el Señor, que dejó su trono para venir a morir por ti y por mí. Ese es un motivo de gozo, de alegría, un motivo de exaltación al Señor que nos ha dado esta realidad. Quinto, la muerte del Señor Jesús fue el tema central de la predicación apostólica. Pablo escribió a los corintios, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En el primer sermón, Pedro declaró a Israel a Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte del Señor Jesucristo no fue una casualidad. No fue un plan que salió mal, no fue algo que a Dios lo tomó por sorpresa, viendo que el hombre era degradado por el pecado y se había perdido. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tú y yo. El Señor vino a buscarnos y a salvarnos. Las epístolas, sexto, las epístolas del Nuevo Testamento también instruyen de la teología de la muerte del Señor Jesucristo. Usted ve todo lo que es las epístolas del apóstol Pablo, las cartas escritas, y se habla una y otra vez de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es decir, querido hermano, todo esto ¿qué quiere indicar? Que para nosotros la muerte del Señor Jesucristo no nos debe ser indiferentes. La muerte del Señor Jesucristo para nosotros tiene que ser símbolo del acto más grande, más poderoso, más potente que se dio sobre nuestras vidas. No debe ser indiferente. No debe ser indiferente. Usted sabe que la muerte del Señor Jesucristo, dice el séptimo punto, es de interés supremo en los cielos. Dice la palabra de Dios, el apóstol dice, cosas de las cuales anhelan ver los ángeles. Porque usted sabe una cosa, una vez estaba en una reunión de ADUS y estaba Marcos allí, Taló, hablando, y dijo una frase que me hizo reflexionar. Usted sabe que los ángeles no pudieron ser perdonados por sus pecados, ¿verdad? No hay redención para los ángeles. Pecaron y fueron condenados. Pero nosotros los seres humanos hemos tenido esta gracia de Dios. Y los ángeles no saben cómo es esto. No lo pueden experimentar. Tú y yo tenemos la gracia de recibir la bendición de ser llamados hijos de Dios a pesar de haber traicionado al Padre. ¡Qué maravilla! Dice un precioso himno, ¡qué maravilla! Jesús me salvó. ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¿Te es indiferente la cruz de Cristo, querido hermano? ¿Para ti la cruz de Cristo es lo mismo? ¿Tu vida no tiene un antes y un después de tu encuentro con Cristo?
Si es así, aún no has conocido el verdadero poder de la salvación de nuestro Señor. Aún no lo has conocido. Por último, la muerte de Cristo es el centro de las ordenanzas de la Iglesia. Cuando usted participa de la cena del Señor, ¿qué dice el apóstol Pablo? Anunciamos la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él vuelva. Y cuando nosotros participamos del otro sacramento de la Iglesia, que es el bautismo, ¿qué dice? Que nos mimetizamos, nos identificamos con la muerte del Señor Jesucristo. Cuando usted participa, celebra los actos de lo que son los sacramentos de la Iglesia, el bautismo y la cena del Señor, usted se está identificando, haciendo suya la muerte del Señor Jesús. Esto es para mí. Yo voy a morir al mundo como Cristo murió por mí. Yo me identifico con esa muerte en la cruz y como dice el apóstol Pablo y estudiamos allí en Gálatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que se entregó por mí. Esa es la realidad de todo cristiano. Ahora, el Señor Jesucristo aquí está ante la presencia de la muerte que tiene que enfrentar. No es algo que haya sido sencillo para Él. A veces la gente cree que para el Señor Jesucristo lo problemático fue el sufrimiento físico. Y no es así. La angustia del Señor Jesucristo que hemos leído aquí, su alma, dice, está turbada, estaba revuelta, estaba conturbada, alterada, porque Él iba a sufrir no el abandono del Padre, sino el desamparo del Padre. No es lo mismo abandonar que desamparar. Porque la eterna unión del Padre con el Hijo, ni aún el pecado podría dividir o apartar. Pero el Señor dice que fue desamparado, no abandonado. Y el Señor se turbó. Porque esa eterna comunión que Él tenía con el Padre iba a ser interferida por el pecado y su alma se turbó, se alteró, sabiendo que era la parte central del plan de Dios, pero Él pudo seguir adelante. ¿Por qué razón? Dice allí Hebreos capítulo 12, dice que por el gozo puesto delante de Él, Él mirando lo que iba a significar su muerte en la cruz para reconciliar al hombre con Dios por toda la eternidad, puesto los ojos en eso, Él se dio cuenta de lo que iba a significar y siguió adelante. Y yo creo, queridos hermanos, a mí me ayuda muchas veces a reflexionar en ese sentido, de saber que el Señor va a hacer cosas más allá de mi capacidad. Y yo cuando miro, me ayuda mucho a mirar con esa mirada más allá de lo que tengo adelante. Y esa es la realidad que tiene que tener el cristiano. El cristiano siempre tiene que imitar al Señor. Puesto los ojos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tenemos que alterarnos por las circunstancias que nos rodean, por los eventos que acaecen a nuestro alrededor, sino que tenemos que poner los ojos en el autor y el consumador de la fe, más allá del problema. No veas el problema, ve al Señor del problema, que puede superar, puede pararse por encima de los problemas y dar la salida oportuna a nuestra situación. El Señor acá utiliza dos frases que dice, ¿y qué diré? Y Padre, sálvame de esta hora, lo dice aquí en esta porción que hemos leído. El Señor dijo, ¿y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Si para esto he venido. El Señor vino para que nosotros tuviéramos vida
en abundancia. La angustia del Señor Jesucristo fue superada por el gozo que tenía por delante nuestro Señor. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? El Señor, Dios Padre, habló 3 veces de manera audible en el ministerio del Señor. La primera de ellas fue cuando Él se fue a bautizar en Mateo 3:17, que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y luego en la transfiguración, en Mateo 17:5, la voz del Padre afirma su complacencia con el Hijo. Y en esta oportunidad, por tercera vez consecutiva, Dios el Padre manifiesta su conformidad con el Hijo, haciendo audible su voz. Ahora, la voz audible no fue para el Señor Jesucristo, sino para los que le rodeaban, para que pudieran entender que realmente el Señor estaba allí haciendo la voluntad del Padre. Pero la gente, y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar, la gente que dijo, es un trueno, un fenómeno natural. Ayer el pastor Sosa Gómez nos decía, porque sus padres y sus hermanos son muy conocidos dentro del ambiente médico aquí en Córdoba, y todos son ateos o agnósticos. Entonces, cuando ven los milagros que sucedieron, él contó una serie de situaciones en donde la mano de Dios se movió de una manera sobrenatural. ¿Qué es lo que nosotros le preguntáramos? Pero tus hermanos, ¿qué dicen a eso? ¿Qué es una casualidad? ¿Qué es una casualidad? Y así hicieron estas personas que escucharon la voz. Es un trueno, no es la voz de Dios. Es una casualidad. Pero como bien dice un autor, que cuando estamos en los caminos del Señor, las casualidades ocurren más frecuentemente. El Señor obra de maneras que nosotros no podemos explicarlas. Eso es una realidad que nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, que el que Dios no le toque el corazón, por más que le hablemos del Evangelio de las 20.000 maneras habidas y por haber, no lo van a entender. Por eso es la visión que tenemos como iglesia, que nosotros sembramos la palabra del Señor. El resultado solamente depende del Señor. A veces las personas me han dicho, bueno, Rubén, pero al final mira todo el movimiento que hubo que hacer para las campañas evangelísticas, mira todo lo que hubo que hacer para que vienen aquí a jugar al vóley, a jugar al básquet, y al final, ¿cuántos se convirtieron? Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? Que el camino que lleva a la salvación es ancho y espacioso y muchos entran por él. ¿Así dice la palabra del Señor? ¿No? Que el camino que lleva a la salvación es estrecho y difícil y pocos entran por él. Entonces muchas veces el esfuerzo de evangelizar es muy grande, pero los resultados son pocos. ¿A cuántos evangelizó el Señor Jesucristo durante su ministerio? Multitudes le seguían. ¿A cuántos alimentó? Miles. 5.000 en una oportunidad, otros 7.000, sin contar mujeres y niños. Y la gente le escuchaba. ¿Cuántos terminaron siguiendo al Señor Jesucristo después de 3 años de intenso ministerio? Con obras y prodigios, maravillas y milagros a diestra y a siniestra. ¿Cuántos terminaron siguiendo al Señor? 120. Bastante pocos, diríamos humanamente hablando, ¿no? Por eso la tarea de la iglesia no es convertir a las personas, sino predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el resultado dependerá del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga. Nosotros vamos a hacer que la gente
se convierta a Jesucristo. Eso depende del Señor. Por eso los himnos a mí me enseñan tanto, cuando ese precioso himno que dice, sembraré, sembraré mientras viva la bendita palabra de Dios. Y dice, dejaré el resultado al Señor. Porque el Señor es el que obra y es el que transforma los corazones y el que cambia las personas. Nosotros no podemos cambiarlas. Esta gente no escuchó la voz de Dios porque su corazón estaba endurecido por el pecado. Pero aquellos que fueron verdaderamente hijos de Dios, cuando escucharon la voz de Dios, le entendieron. Le entendieron. También aquí en esta porción de la palabra del Señor hay una anticipación de la victoria. El mundo estaba a punto de crucificar al Señor de la vida y de la gloria, pero al hacer eso, el mundo se estaba condenando a sí mismo. Porque cuando Satanás creyó que iba a matar al Señor de la vida, esa muerte provocó la salvación eterna para todos sus hijos. Lo que Satanás creía que era su plan maestro, terminó dándose contra las piedras del fracaso, porque allí el Señor mostró su gloria. La muerte de Cristo no solo trae juicio sobre el sistema maligno de este mundo, sino que también lo va a traer sobre su príncipe, el príncipe de este mundo que ya ha sido juzgado y condenado. Y en la tribulación, al final de la tribulación, Satanás será lanzado al abismo por toda la eternidad, según Apocalipsis 20, del 1 al 3. Ya su sentencia ha sido dada y pronto será ejecutada. La victoria de Jesucristo es algo que a mí me apasiona ver cuando veo las crónicas de Narnia y ver allí a esa reina malvada que simboliza el imperio de Satanás y de todos sus séquitos allí para asestarle el golpe mortal a ese soberano rey identificado por Aslan. Y cuando van y lo matan, creyendo que habían triunfado, esa muerte provocó luego la salvación de aquellos que estaban condenados por la maldad del pecado. Por último, el abandono de la gente. Queridos hermanos, tenemos que entender que la muerte del Señor Jesucristo hace que mucha gente le siga, pero también mucha más gente se resista a la obra del Señor Jesucristo. Y tenemos que entender nosotros que eso es algo que dependerá del Señor y no de nosotros. Hay gente que cuando escucha hablar, yo lo he insistido muchas veces, vuelvo a repetirlo, usted puede estar en su trabajo, puede estar en el colegio, en la universidad, y usted puede decir, yo soy tibetano. Ah, sos tibetano, qué bien. Soy musulmán. Ah, sos musulmán, qué interesante. Yo soy agnóstico. Mire, usted puede ser la barbaridad más grande, pero cuando usted dice soy cristiano, parece que le hubieran prendido un fósforo con nafta en la cabeza a la persona, se encienden. Porque no hay peor cosa que usted pueda hacer que brillar en medio de la oscuridad. Y tenemos que entender que cuando nosotros nos identificamos con Cristo, nos identificamos con aquello que ha vencido al poder de este mundo y está provocando una enemistad que durará, que empezó desde aquel Edén en donde el Señor dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la serpiente. Tú le herirás en la cabeza, pero ella te herirá en el calcañar. Identificando o alegorizando
esa enemistad constante entre la descendencia de los hijos de Dios y la descendencia de este mundo. Hay enemistad, hermano. Hay un error de concepto cuando muchos cristianos creen que estar en este mundo es tratar de amoldarse a este mundo. Y como dice este gran teólogo que supo estar aquí y que a mí me admira mucho, don Samuel Pérez Milo, el cristiano no es distinto al mundo, hermano, ¿eh? No se confunda. Los cristianos no somos distintos al mundo. ¿Cómo que no somos distintos al mundo? Dice don Pérez Milos, el cristiano es contrario al mundo. Si usted cree que se va a poder ayornar y mimetizar parcialmente con los valores de esta sociedad, mire, algo está andando mal. El cristiano no es diferente al mundo, el cristiano es contrario al mundo. Vamos de contramano. Por eso, si alguno quiere ampliar este tema, puede sacar el libro de la biblioteca o seguramente lo puede bajar también por internet porque ya tiene más de 10 años de producción, que es La contracultura cristiana de John Stott. El cristiano vive de contracultura, porque este mundo dice blanco y la palabra del Señor dice negro. Y este mundo dice negro y la palabra del Señor dice blanco. Y cuando el Señor Jesucristo se identificó con los valores morales de aquella época y religiosos, la gente no lo quiso escuchar, porque tenía sus propios preconceptos. ¿Qué pasaba con los judíos? Ellos creían en un Mesías militar y querían tener la victoria sobre las situaciones de ese momento. Y el Señor Jesucristo dijo, no, 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 el Mesías es necesario que muera. Y la gente acá le dice, ¿pero cómo? Dice, entonces, ¿cómo puedes decir que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Porque ellos pensaban en un Mesías victorioso y no podían entender que un Mesías tenía que primero morir para luego reinar. Es así cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos. Los valores que predicamos van de contramano con los valores de esta sociedad. Y vuelvo a insistirte, si quieres vivir una vida que ilumine este mundo, debes entender que vamos de contramano con esta sociedad. Vamos de contramano. Dice el Señor Jesucristo que el día es para el trabajo. Los últimos 2 versículos dice, mientras tengan luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Y yo quiero preguntarte algo. La cruz de Cristo, ¿qué valor tiene para ti? Hemos analizado en esta mañana todo lo que significa la cruz de Cristo y lo que el apóstol Juan quiere mostrarnos de la obra redentora del Señor Jesucristo. Mi pregunta final, que quiero que te lleves a tu casa, ¿qué valor, qué trascendencia tiene la cruz de Cristo para mí? ¿Sabes por qué? Porque hay momentos en donde uno tiene que decidir si es luz o si se confunde con las tinieblas. Y allí es donde entra a valer el valor que yo le doy a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo para mí es trascendente. La cruz de Cristo para mí, ¿vale la pena sufrir por la cruz de Cristo, morir si es necesario por la cruz de Cristo? Es una pregunta que cada vez vamos a tener que hacernos más y más, queridos hermanos. Porque la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos la maldad será de tal magnitud que el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. En aquel tiempo muchos, Mateo 24, 10, señales antes del fin.
En aquel tiempo, versículo 10, muchos tropezarán y unos y a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Y cuando yo veo a algunos hermanos que empiezan a venir a menos y que empiezan a priorizar los valores de esta sociedad por los valores de la cruz de Cristo, yo digo, Señor, se cumple tu palabra. Porque el amor de muchos se enfriará. Porque cuando empezamos a priorizar los valores de esta sociedad por encima de los valores de la cruz de Cristo, empezamos nosotros a escoger aquello que más nos conviene. Y muchas veces, querido hermano, muchas veces escoger la cruz de Cristo es en pérdida de lo que son nuestros intereses personales. Hay una película que te animo que veas, que me hizo reflexionar acerca del valor de la cruz de Cristo. Vamos a pasar solamente un tráiler en donde se desafía a la gente justamente en este sentido. Veamos. ¿Crees en la cruz de Cristo? Soy pastor. Si crees, entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué significa creer? Es perdón, es redención, es amor incondicional. ¿Dónde estaba Dios la noche que perdimos a Kathleen? Que vivamos en la calle no significa que sea una mala madre. Por lo que veo, a esta chica no le importa si la salvamos o no. No la puedo abandonar. No te pido que lo hagas. Es un milagro. Los milagros no existen. Quien los salva soy yo. Yo merezco el crédito. No me retractaré por compartir el evangelio con un moribundo. Esta cruz te costará lo que tienes. Estás a punto de perderlo todo. No tengo opción. Hacemos esto y todo cambiará para nosotros. ¡Alto, policía! He estado en tu lugar. Debes elegir, da el primer paso y cambiará tu vida. Me preguntaron qué... Esta película hace reflexionar acerca hasta dónde estamos dispuestos a llegar nosotros por la cruz de Cristo, hermano. Le pregunta, este hombre de color le pregunta a un pastor, ¿qué valor tiene para vos la cruz de Cristo? ¿Qué valor tiene? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? El poder de la cruz se llama la película. El poder de la cruz. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Hay un muchacho que trabaja en emergencias médicas y por el predicar el poder de la cruz, el Evangelio de Cristo a un moribundo, le hacen un juicio para sacarle la matrícula habilitante de su profesión. Porque lo manipuló psicológicamente, según la abogada. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a pagar el precio de la cruz de Cristo, hermano? Esa es la pregunta que quiero que te lleves. Lo vamos a hacer durante este domingo, el domingo que viene y el otro. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la cruz de Cristo? ¿Estamos dispuestos a perder por la cruz de Cristo? ¿Perder prestigio? ¿Perder económicamente? ¿Perder socialmente? El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por nosotros para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor, dice el apóstol Pablo, el amor de Dios nos constriñe,
nos compunge, nos hace añicos el corazón de entender que ese Dios eterno se hizo hombre para sufrir y morir por nosotros. Y todo eso lo hizo por amor a nosotros. Y el apóstol Pablo dice, y ese amor no nos puede dejar estáticos. Ese amor nos compunge, nos constriñe el corazón de saber que si uno murió, entonces todos morimos por él. Hermano querido, ¿estás dispuesto a pagar el precio de la cruz de Cristo? Esa es mi pregunta que quiero que te lleves. Porque tú y yo hemos sido objetos del amor incondicional de Dios. Dios te amó de tal manera que dejó todo para venir a morir por ti y por mí. Y a veces, queridos hermanos, nosotros no estamos dispuestos a dejar ni un milímetro nuestros intereses. Y no queremos perder ni prestigio, ni fama, ni dinero, ni cosa parecida. ¿Cuánto amamos al Señor? Porque Él a nosotros nos amó de manera incondicional. Vamos a cantar un precioso himno que nos recuerda este amor inmerecido don, dice este himno precioso: oh profundo amor de Cristo, oh profundo amor de Cristo, inmerecido don para todos nosotros. Dice esta letra preciosa: vasto inmerecido don, cual océano infinito, ya me inunda el corazón. Me rodea, me sostiene la corriente de su amor, llévame continuamente hacia el gozo del Señor. Ese amor fue por ti y por mí. ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio de ese amor tan precioso por nosotros? Llévate esta pregunta a tu casa para contestarla en la presencia del Señor. Vamos a cantar para terminar esta sección. Oh, profundo amor de Cristo, vasto inmerecido don, cual océano infinito, ya me inunda el corazón, me rodea, me sostiene la corriente de su amor. Llévame continuamente hacia el gozo del Señor. Oh, profundo amor de Cristo, sus loores proclamad, pues su amor nos satisfizo y no cambiará jamás. Como cuida sus amados redimidos por su cruz, comunión con él gozamos cuando andamos en la luz. Oh, profundo amor de Cristo, único supremo amor, cual un vasto mar bendito, cual
Cristo, pura gloria es para mí, que me eleva, salvo y listo hacia el cielo, hacia ti. Sí, Señor, este amor eterno, incondicional, permanente y perdurable por toda la eternidad, es el que hemos recibido de tu mano, Señor. Viviremos nosotros a la altura de lo que tú demandas, Señor. Oh Padre del cielo, que podamos, como el apóstol Pablo, insistir que ese amor inmerecido, tan vasto, tan sublime, nos constriñe, nos oprime el corazón, nos hace sentir, Señor, apasionados por vivir la cruz de Cristo. Señor, que podamos vivir con valentía esta semana, sabiendo, Señor, que tú moriste por nosotros y que por lo tanto nosotros hemos de morir al mundo para vivir para ti. Bendícenos, Señor, en esta hora. Estamos todos con los ojos cerrados. Inclinamos nuestros rostros en reverencia delante del Señor. Yo quiero hablarles a aquellos que aún no han sentido este amor profundo en su corazón, que aún no han recibido el gozo de ser llamados hijos de Dios. Yo quiero animarte, mi querido amigo, que si aún no has recibido el gozo de la salvación, en esta hora puedas pedirle al Señor: ven, Dios mío, sana mi vida, limpia mi corazón. He andado conforme a mis caminos, conforme a mi ciencia y a mi saber, y he fracasado. Me siento decepcionado, desanimado, envilecido por el pecado que abunda en mi vida. Haz esta oración conmigo. Padre del cielo, perdona mis pecados. Quiero sentir ese amor profundo en mi vida. Quiero saber que tú eres real y que puedes cambiar toda mi existencia. Te ruego, Padre del cielo, ven sobre mi vida. Apelo a la sangre de tu Hijo que derramada en la cruz limpió mis pecados. Perdóname, Señor, límpiame y haz un hombre de nuevo, una mujer de nuevo, una persona nueva, porque todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Te lo ruego, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si esta es tu oración, te quiero saludar al final de la reunión. Yo voy a estar en la puerta de salida. Dios bendiga tu vida. Vamos a estar cantando y adorando al Señor un tiempo más.